Yo tengo un pequeñísimo CV de Carmen, es doctora en matemática de la UBA, desde el principio trabajó y se formó en didáctica y se forma en didáctica de la matemática, en sus inicios en equipo con Patricia Sadowski y Mabel Paniza, focalizaron el estudio en el aprendizaje del álgebra. Desde 2005 trabaja en la conformación de un grupo colaborativo con el cual, a partir de 2009, estudian la problemática de la incorporación de la computadora al trabajo matemático de los estudiantes en la escuela secundaria. Coordina la carrera de especialización en enseñanza de las matemáticas para la escuela secundaria de la UNIPE y es docente en la carrera de profesorado de matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Carmen vino con parte de su equipo, como dice ahí en la diapositiva, integrantes del grupo de los lunes, ¿está bien? ¿Sí? Juan Pablo Luna, Marina Torresi y Esteban Romañuc. Bueno, les damos la bienvenida y nos preparamos para aprender. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye ahí? Me corro un poquito. Agradezco la invitación. Creo que Ceci debe haber tenido bastante que ver. Ceci es una vieja conocida y le agradezco la invitación. Y muy en particular quería agradecer a Fernando, que fue muy cordial y muy facilitador de todo lo que implicó que vengamos, porque vinimos unos cuantos a este congreso, así que creo que no está presente, pero háganle llegar mis gracias, así públicas. Bueno, para mí esta es una oportunidad bastante particular, porque es la primera vez que finalmente logro venir al escenario con parte del grupo colaborativo. Yo hace un tiempo que doy charlas y hablo de que trabajo en un grupo colaborativo y que estoy yo sola hablando de un grupo. Y por primera vez se dio la posibilidad, porque muchos del grupo venían al Congreso, de poder estar acá y que ellos también puedan hablar un poquito, no los voy a dejar hablar mucho, pero aunque sea un poquito, de nuestro grupo colaborativo. Quiero decir también que hay otras integrantes de este grupo presentes, están sentadas por ahí, le veo las caritas. Muchas de ellas dieron una comunicación hoy a la mañana sobre la experiencia que estuvimos realizando y bueno, hubo un poco una división, quienes daban la comunicación, quienes se subían acá y alguna que otra que no quería subir a ninguno de los lados, pero bueno, también está presente. Así que bueno, somos todo un grupo presentes acá, espero que lo que yo diga más o menos nos represente, pero cualquiera también del grupo está habilitado después para decir otra cosa, si hay tiempo como para agregar, más allá de lo que ellos van a agregar desde aquí. Bueno, esta charla va a tener dos partes y en la primera yo quería caracterizar un poco cómo es nuestro grupo colaborativo y necesariamente para eso tengo que referirme a una historia del grupo e identificar como distintas etapas y distintas situaciones por las que fuimos atravesando, pero antes de empezar con eso, también quería dar un pantallazo general de, bueno, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestro producto, si quieren? Y finalmente podemos identificar tres planos, o por lo menos nosotros identificamos tres planos de producción en el trabajo de nuestro grupo. Un plano estaría directamente enfocado en la producción colaborativa entre todos de una secuencia de enseñanza con la incorporación de la computadora al trabajo matemático de los alumnos. Pensar una secuencia de enseñanza para nosotros es pensarla con un análisis, con un conjunto de anticipaciones, previendo un escenario, no son los enunciados de los problemas, sino una planificación de la gestión del docente. Cualquiera que haya trabajado con medios tecnológicos, computadora, etcétera, sabe que requiere una organización especial, no solamente práctica, sino también didáctica, en el sentido de cómo lo vamos a implementar y qué va a pasar en la puesta en común y si voy a tener cañón o no, cuándo los chicos pueden trabajar con computadora y cuándo no. O sea, es necesario planificar la utilización de esos medios tecnológicos, no solamente por parte de los alumnos, sino también por parte del docente, en un diseño que antes llamábamos gestión de la clase, pero que ahora entendiendo también que hay que organizar estos medios,
por ahí una palabra que solemos usar prestada de algunos investigadores, en particular Draesberg, es la orquestación, con una metáfora del profesor como el director de una orquesta, porque también tiene que decidir, bueno, cuándo tocan, cuándo abren la computadora, cuándo es con el cañón, cuándo pasa cada uno con su computadora, cuándo tiene el pendrive, cuándo me llevo yo los archivos o cuándo los dejo ahí, los voy a mirar. Una cantidad de cuestiones que con esta palabra como metáfora ilustran, bueno, una multiplicidad de cosas que es necesario pensar para que la clase suene bien, que finalmente la orquesta suene con todos esos instrumentos. Con esto quiero decir que la producción de la secuencia es una cosa compleja que nos lleva bastante tiempo y con bastantes discusiones. Incluye también la implementación en el aula. Ese es otro momento fuerte de nuestro trabajo porque hay uno o varios de los profesores del grupo que ponen su aula y uno o varios que podemos ir a observarlo y a tomar datos, a observarlo a él y fundamentalmente a los chicos y tomar datos. Hay una complejidad extra en cómo tomar los datos cuando los chicos trabajan con computadora. Un poquitito voy a mostrar algunas nuevas maneras que estamos teniendo en este último año. Y después viene el momento del análisis, donde de nuevo en la reunión colectiva empezamos a mirar algunos de los materiales, tenemos resúmenes escritos, tenemos audios, tenemos videos y tenemos estas capturas de pantalla, que es la nueva herramienta que estamos incorporando este año. Todo eso finalmente configura ese análisis. En realidad ese análisis, lo que nos está pasando, que da lugar a un repensar la secuencia. Yo diría que la secuencia la entendemos más después de que pasó y la analizamos, sinceramente. Hay una previsión, pero después hay una comprensión más en fino de cómo está funcionando en el aula cuando la analizamos. Generalmente eso deriva en que le hacemos cambios. Le hacemos cambios a la secuencia y la volvemos a poner en el aula. Eso es lo que nos pasó en los últimos años. Los ejemplos que voy a tratar de poner se refieren a estos 2 últimos años, por más que voy a hacer una historia del grupo, y hubo una iteración donde hicimos cambios hasta en el problema matemático. No muy grandes, pero algunos cambios que por ahí afinaron algunas cosas. Esta iteración no tiene que ver con que hubo una mal previsión, sino que verla en aula y todo nos permite realmente ajustarla con otro conocimiento de cómo funciona. Se vuelve a poner en aula, se vuelve a analizar y finalmente hay un producto final de todo esto que es un documento. Un documento que pueda ser accesible y útil para los docentes que no vienen al grupo de los lunes. O sea, un documento que sea como un documento curricular, donde haya una propuesta concreta para el aula, con su análisis, con su intención, con algunos datos de lo que nos pasó a nosotros, para que le puedan servir a otros docentes. Bueno, ese sería un plano del trabajo. Hay otro plano que, como estamos todos empezando a incorporar la computadora, necesitamos aprender mucho más de qué pasa con el trabajo con la computadora. O sea, que es el estudio de fenómenos propios del trabajo matemático con computadora en el aula de la escuela secundaria. Ahí, obviamente, vamos a apoyarnos en producciones de otros investigadores, conocimiento que tienen otros, pero también tenemos que nosotros ver y que nosotros identificar qué problemas didácticos nuevos aparecen cuando en el aula de matemática tenemos una computadora. Para este segundo plano, lo primero es como una excusa, en el sentido que podría ser la planificación de un tema o de otro, y podríamos identificar fenómenos parecidos o diferentes, porque hay temáticas que van para un lado o para el otro, pero el foco está puesto en el uso de la computadora, más que en la secuencia que una propuesta para el aula. Y nos gusta también ahora identificar un tercer plano, que lo llamamos un poco provocativamente un plano de producción también, que es la reflexión sobre el propio dispositivo de trabajo colaborativo. Porque no es fácil armar un grupo colaborativo, no nos es fácil a todos, es complejo, tiene muchas idas y vueltas, y es un dispositivo que se va modificando en la búsqueda de la conformación de algo que genuinamente sea colaborativo, en el cual todos nos podemos sentir incluidos. Bueno, hecho este panorama general, quería ahora relatar algunas etapas históricas porque me parece que permiten entender también cómo se va conformando. Si uno piensa en el grupo colaborativo en sí,
yo le pondría como una etapa 0, y la voy a llamar 0 porque la charla yo la enfoqué con el grupo colaborativo y la introducción de la computadora. Y hay una prehistoria. El grupo colaborativo, algún grupo colaborativo, se armó cuando todavía estábamos trabajando en lápiz y papel. Ese grupo se armó en la instancia de la Secretaría de Educación, no, era el Ministerio ya, de la Ciudad de Buenos Aires, al cual concurrimos un grupo de investigadores y jóvenes que estábamos en la universidad, en ese momento en la Universidad de Buenos Aires, y desde esa secretaría se convocó a un grupo de docentes para pensar juntos una propuesta de enseñanza de funciones cuadráticas. Quizás algunos de ustedes la conocen, es una propuesta de lápiz y papel, está albergada en la página de la ciudad, del gobierno de la ciudad, y fue armada por un grupo grande de profesores. Y yo diría que en esa etapa 0 se estaba como construyendo una simetría, pero la verdad que el grupo que venía de la UBA venía con muchas propuestas. Se modificaron, se transformaron, se armó finalmente una secuencia bien gorda de trabajo para la enseñanza del tema con muchos aportes de los profesores y todo se probaba en las aulas de todos los profesores o de los que querían o los que le tocaba el año que participaban en el grupo. Y se fue armando ese grupo, se fue construyendo confianza y se fue construyendo una simetría. Simetría es una palabra que tomamos de un investigador, Sansevi, que nos parece interesante porque habla de que hay como, no es que los investigadores o la gente con formación universitaria o que viene del ámbito universitario estén exactamente en el mismo lugar que los profesores de escuela secundaria que integran el grupo. Pero hay una simetría porque la palabra y la opinión y la posición de todos vale por igual. No hay jerarquías, aunque hay diferencias. Y la idea es ir construyendo entre todos una cosa común con el aporte desde lugares muy diferentes, ¿sí? A eso lo llamamos un poco simetría. Y fundamentalmente construir una confianza y donde cada uno sienta que aporta, que no va a aprender, sino que va a aportar también, que va a construir algo con otros. Bien. Entonces, en esta etapa 0, como decía, esa construcción colectiva y esa simetría, yo diría que estaba en marcha. Pasemos entonces... perdón, me había olvidado decir. Bueno, me olvidé. Esta conferencia va a tener 2 partes. En la primera parte están las etapas del grupo de trabajo, que es de la que ya empecé a hablar, y una caracterización del trabajo que realmente hacemos que va a estar un poco a cargo de ellos, hablando del trabajo en el grupo de los lunes. Y en una segunda parte, ahí sí quería referirme a algunos asuntos que serían como del segundo plano, algunos asuntos ya referidos al trabajo con computadora que pudimos identificar, como dije en su momento, tomé solamente la investigación de los últimos 2 años y no las etapas anteriores. Bueno, me había olvidado decir eso. Ahora sí, estamos en la primera etapa o etapa 1. Aparece el programa Conectar Igualdad. El programa Conectar Igualdad irrumpe como una realidad para el grupo de los lunes. El grupo se empieza a llamar Grupo de los Lunes porque se reúne los lunes. En realidad es en esta etapa que se empieza a llamar Grupo de los Lunes, porque hasta acá era un grupo que estaba dentro de la Secretaría de Educación de la ciudad. Y a partir de este momento se rompe ese vínculo con la Secretaría de Educación de la ciudad y el grupo empieza a tener como una autonomía. De hecho, no tiene dónde reunirse. Como los profesores son profesores de escuela secundaria, consiguen el aula de una escuela, el aula de otra escuela. Hay uno que es profesor en el CBC, consigue un aula del CBC. Va deambulando e increíblemente eso le da mayor cohesión al grupo. Primero decide ponerse un nombre porque ya no estaba en ningún lugar y entonces empieza a llamar Grupo de los Lunes y es una etapa muy fructífera y muy autónoma donde aparece el programa Conectar Igualdad y decidimos asumir la responsabilidad de ver cómo integrar la computadora. O sea, aparece el desafío de hacer una propuesta ahora que integre a la computadora. Y por primera vez también son los profesores los que plantean qué tema quieren encarar, nada más y nada menos que los polinomios. O sea, aparece una demanda muy fuerte que era que había mucha insatisfacción entre los profesores de grupos de cómo enseñaban polinomios y no querían seguir enseñando más como lo estaban enseñando. Y veían que el ámbito del grupo podía ser un buen ámbito para pensar una cosa diferente. Efectivamente lo fue.
nos abocamos todos, por supuesto, de nuevo con el aporte de lecturas y en particular con el aporte de una propuesta de Regine Douady que nos pareció sumamente interesante, donde ella en lápiz y papel planteaba estudiar qué iba a pasar con el producto de dos rectas, que es una de las ideas madres del documento. Y fue una etapa donde realmente se construyó una simetría muy fuerte, entre otras cosas porque todos estábamos sin saber bien ni para dónde ir, ni qué propuesta tener. Alguien trajo este problema de Douady, pensamos cómo sería con computadora, ahí vimos que las rectas se podían mover y que eso le daba un dinamismo increíble a los productos. Bueno, y se fue armando una propuesta que para todos era empezar a utilizar la computadora por primera vez en una propuesta. De la computadora en particular, yo rescato ahora que en ese momento tomamos el dinamismo en el sentido que ya en los primeros problemas de la propuesta había que mover cosas. No aparecía como estática, no aparecía como, bueno, pongo la fórmula y me da una función, sino que había que mover objetos en la pantalla y también la posibilidad de tener representaciones múltiples. O sea, en todas las propuestas, en todas las actividades de esta propuesta, aparecía siempre un juego entre los gráficos de las funciones que aparecían, en este caso, y las fórmulas que aparecían en la ventana algebraica, y ese juego se aprovechaba en todo momento didácticamente. Bueno, la propuesta didáctica finalmente concluyó, como decía antes, en un documento y años después de que lo habíamos terminado, varios entramos a la Universidad Pedagógica y rápidamente lo tomaron y es ahora una publicación gratuita, por supuesto, online de la editorial UNIPE para el que quiera bajarlo. Bien, entonces llegamos a la UNIPE. Nos fuimos de la UBA, varios, yo la primera, no nos fuimos, pero nos fuimos bastante y anidamos en la UNIPE. Una vez en UNIPE, el grupo tomó otras características porque ahí hubo un grupo de investigadores que tenían cargos y dedicaciones como para trabajar en investigación y el grupo de profesores, muchos siguieron de los que habían trabajado en polinomios, vinieron otros nuevos. El grupo siempre tiene esa característica de mucha movilidad. Entran y salen y se mueven, aunque tenemos nuestras profesoras históricas. Y la propuesta que hicimos fue tomar la primera propuesta de funciones cuadráticas que había sido elaborada sin computadora y transformarla. No me voy a detener en esa etapa, que si bien fue muy fructífera, yo identifico ahora que en esa etapa, que era el principio de la etapa en una nueva institución, se separaron un poco los dos primeros planos que yo hablaba de trabajo, la producción de la secuencia y la identificación de problemas sobre el trabajo con computadora, y quedó un poco como que el grupo grande, que integrábamos todos, se ocupaba más de la propuesta en sí, y el grupo más pequeño del equipo de la UNIPE se ocupaba más de los fenómenos ligados a la computadora, incluso con productos diferenciados, como que el grupo grande estaba, y todavía está, pero ya está casi terminado, escribiendo un documento para docentes, mientras que el grupo más pequeño escribía comunicaciones, artículos, etcétera, para congresos. Quedó separado bastante pronunciadamente en dos mundos diferentes que ahora se están volviendo a unir. Estamos todos acá en un congreso, se están volviendo a funcionar. No voy a decir mucho de esa etapa, hay publicaciones del equipo UNIPE y otras en marcha. Y pasamos a la tercera, que es la que estamos viviendo actualmente, donde el tema didáctico es una secuencia para los primeros aprendizajes en torno a funciones y gráficos cartesianos. Este proceso empezó en el 2016 y continúa. La propuesta didáctica ya está casi lista, aunque todavía la estamos pasando en aula una segunda vez y fue contada maravillosamente por 5 valientes, que hay 3 sentadas ahí esta mañana en la comunicación. No me voy a detener en esa, salvo lo mínimo necesario como para contar algunos detalles de asuntos que pasaron. Es momento de hablar de quiénes son los integrantes y poner el nombre de todos. Fíjense que en el equipo UNIPE ahora, bueno, ustedes no los conocen, perdón, tengo que aclarar. Enrique Di Rico y Juan Pablo Luna y yo somos docentes de la UNIPE. Marina Andrés no es docente de la UNIPE, es una integrante del grupo de los lunes, histórica, una profesora con muchos años de experiencia, que en el 2016 se jubiló.
y como se jubiló tenía tiempo. Y preguntó si podía venir a las reuniones del equipo de UNIPE, que nos reunimos todas las semanas, los lunes, 8 horas, digamos. De esas reuniones, un lunes por medio, vienen todos los profesores y hacemos la reunión grande del grupo lunes, que dura 3 horas. O sea, hay un volumen de trabajo muy diferente entre 8 horas semanales o 3 horas quincenales. Ahí ya diferencia cuáles son también las producciones que podemos hacer, porque hay muchísimo más tiempo implicado. Pero lo que a mí me parece realmente interesante y valioso es que no estaba tan clara la barrera entre los conocimientos previos, que sí los hay, que fueran requeridos para trabajar en uno o en otro plano. Marina fue incorporada a nuestro equipo sin dificultad, sin lugar a dudas. Nosotros tenemos más conocimiento o por ahí más lectura de artículos, pero cuando hay que leer un artículo, ella pechuga también y lo lee. Y en el último año se incorporó Marité Coronel, que no se jubiló, pero que ahora no tiene clases los lunes. Se le armó este año que los lunes no da clase y entonces se incorporó también al trabajo del grupo. Bueno, después están todos los otros profesores que los quiero nombrar: Laura Costa, María Brunar, que está por allí, Mili Servio también, Celia Fase, Romina Flores, Claudia Carlaquian, Cecilia Pineda, Germán Pugliese, Valeria Ricci, Esteban Romañuc, Marina Torresi, Martín Tornain y Gema Fioriti, que es una docente de la UNSAM que me acompaña en este trabajo desde sus orígenes en la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Gema es integrante de este grupo y sigue participando. Bien, no sé con qué sigue esto. Que creo que son cosas que un poco dije, pero las tenía escritas. Se diluye un poco la frontera entre los dos equipos, docentes de la escuela secundaria e investigadores de la universidad. No pasa a ser exactamente esa la división. Se arma un grupo que tiene docentes, que tiene investigadores de la universidad y docentes de escuela secundaria, pero que dispone de más tiempo y trabaja en unas tareas que son de mucho acompañamiento de esa reunión quincenal, para la cual hay que preparar un montón de cosas. Entonces el grupo se transforma casi en un grupo de apoyo del otro grupo más pequeño, pero con más tiempo también para leer y para discutir otras cosas. El tiempo disponible es una variable importante. Y ahí yo quiero decir algo, que los profesores universitarios somos privilegiados porque los profesores de escuela media no disponen del tiempo como para poder encarar tareas de reflexión, llámenla de investigación o de vuelta sobre el trabajo didáctico, de pensarlo, etcétera. De hecho, esta reunión que nosotros tenemos quincenal, bueno, es un esfuerzo grande para los profesores que vienen. La hacemos de noche para que no sea dentro de su horario laboral, la hacemos de 6 a 9 de la noche. Es un tiempo extra que le están dedicando. Por otro lado, los docentes que conforman este grupo de los lunes están ellos mismos en una posición investigativa. O sea, a mí ya no me suena tanto que unos somos investigadores y otros somos profesores. Se me diluye un poco la frontera. Entiendo los extremos, pero no veo los límites tan tajantes. Porque si vienen a estas reuniones es porque quieren estudiar algo, quieren comprenderlo mejor, quieren anticipar lo que podría pasar y quieren entender lo que pasa. Son todas cualidades que yo las pongo como una posición investigativa de los profesores. Esto cuestiona entonces la misma dicotomía docentes-investigadores. Y ahora creo que viene, no. Una cosa más. Si bien se puede identificar dos intereses diferentes, uno centrado en productos aprovechables para el aula, tanto el aula de los profesores del Grupo Lunes como la de todos los docentes, y otro más centrado en producir conocimiento sobre el aprendizaje y enseñanza con computadora, estos mundos no son disjuntos y sus bordes no son precisos. Y ahora todos los integrantes estamos involucrados en ambos. Al menos eso creo. Bueno, y ahora vamos a escucharlos un poco a ellos. Pero hay algunos de ellos que no pudieron venir y que querían participar igual en esta parte de Hablan Ellos. Entonces, vamos a escuchar un audio primero donde Marina y Claudia, Marina Andrés, que son estas dos hermosas profesoras, nos cuentan un poco qué es el Grupo Lunes para ellas y a ver si lo sé hacer. Primero tengo que poner esto y después tengo que poner...
Hola, nosotros somos Marina y Claudia y formamos parte del Grupo Lunes desde los comienzos. En todos estos años hemos pasado por distintas situaciones, distintas dinámicas, pasaron diferentes profes, cambiamos los lugares de reunión y a veces no teníamos lugares fijos. Empezamos nuestro trabajo con computadoras, sin computadoras, después los incorporamos. Una de las tareas de nuestro grupo es pensar una secuencia de problemas que permita que los chicos construyan el concepto. Esto nos lleva a pensar, a repensar y volver a pensar esos conceptos. Esta tarea la llevamos a cabo en las reuniones de grupo, pero estos problemas los llevamos al aula y nuestros compañeros nos acompañan en esas clases, registrando la respuesta de los chicos, sacando fotos, analizando lo que escriben. Con este doble trabajo de pensar los problemas en el grupo y llevarlos al aula, modifiqué mucho mi modo de dar clase, mi modo de preguntar, promoviendo la discusión a partir de los aportes de los chicos. Incluso los errores tienen otro significado para mí. Esos errores muchas veces provienen de supuestos de los chicos que pueden ser errados o pueden ser incompletos. Tienen un valor diferente porque es mucho más rico para el debate en clase que la respuesta correcta. Con el trabajo en Grupo Lunes, aprendí además que no hay un solo modo de razonar un problema o un concepto. Y escuchar a los chicos me sacó del lugar de solo enseñante, porque aprendo mucho más con ellos. Las discusiones en el grupo también me permitieron profundizar mis conocimientos matemáticos. Y además cuando se incorporó la computadora, como yo casi nada conocía sobre lo que podía hacer con la computadora y mis conocimientos sobre GeoGebra eran muy limitados, el poder trabajar en equipo fue muy importante y facilitó mucho la tarea. Otra cuestión que a veces hablamos en Grupo Lunes es de la mirada de la evaluación, de cómo atrapar lo que sucede en la clase y que no se ve en una evaluación. Esto también modificó el sentido de la nota. Desde lo personal, a partir de nuestros grupos, de nuestros encuentros con el grupo, empecé a sentirme más segura en el aula, sabiendo que podía contar con un grupo que me contuviera, que si las cosas no salían tan bien, tenía con quien charlarlo. También me ayudó mucho a sentirme valorada, a pensar que yo podía aportar al grupo desde mi experiencia en el aula. Y también aportar entre mis colegas de la escuela, mostrándoles lo que estábamos haciendo y contándoles sobre nuestras discusiones. Y tener la esperanza de que lo que hacíamos, además de enriquecernos personalmente, pudiera llegar a otros colegas que no conocíamos. Y si bien el grupo lo formamos investigadores y profesores, nuestro trato es como pares, y lo que nos impulsa a seguir reuniéndonos con el esfuerzo que esto implica es la gran corriente afectiva y todo lo que nos divertimos juntos. Ojalá se multiplique. Gracias. Bueno, seguimos con Martín, que mandó por escrito. Ahí va lo que se me ocurre para compartir. Era una invitación si querían mandar algo y todos se mostraron interesados en mandar algo como para estar presentes, ¿no? GL para mí es un lugar en el que puedo discutir didáctica de las matemáticas sin especulaciones ni rumbos prefijados. Podemos formular y reformular cuantas veces queramos, con la sola urgencia que nos impone el propio deseo de nutrir nuestras prácticas áulicas. A la vez, y no menos importante, es una manera de hacernos menos solitaria la tarea docente. Y Marité, que también mandó, Marité también es una integrante desde los orígenes de este grupo. A mí me gustaría contar que pertenecer a este grupo colaborativo es un beneficio grande para mi crecimiento profesional, que mis propios colegas de la escuela donde yo trabajo me lo hacen notar.
El hecho de que en el grupo lunes nos preguntemos qué queremos enseñar, cuál es el sentido de una tarea, qué va a hacer el alumno ante una determinada propuesta, cuáles son las dificultades que el alumno va a afrontar, cómo vamos a intervenir para poner en relación procedimientos correctos y procedimientos erróneos, entre otras tantas preguntas que nos hacemos mientras diseñamos nuestras secuencias, hace que todos aprendamos de todos y entre todos. Escucharnos, interpretar a los otros, intentar situarnos desde donde está mirando el otro para plantear lo que plantea, es para mí, en particular, un ejercicio que me permite vivenciar cómo los otros me aportan, me enriquecen, me iluminan. También me ayuda para mi gestión de clase, porque intento que mis alumnos sientan que sus ideas aportan, que sus pensamientos valen, que es necesario que se escuchen, y trabajo convencida de que es importante el esfuerzo, aunque me cueste lograrlo. Bueno, y ahora se las dejo a los presentes. ¿Hablamos con micrófono? ¿Llega el micrófono? Creo que sí. Bueno, buenas tardes a todos. Como les dijo Carmen hoy, yo soy Marina. Estoy trabajando acá con el grupo desde el año pasado, del anteaño pasado, ¿no? Tuve la oportunidad de llevar la experiencia de, no la que mostramos hoy, sino sin la modificación el año pasado en el aula. Y bueno, pasamos por un montón de instancias, algunas tremendas y otras muy agradables. Pero bueno, siempre invita a pensar en lo que uno escribe, para qué, cómo lo escribe. Algo que quería destacar en este grupo, lo dijo Carmen hoy, que nosotros estamos acá como docentes que estamos en actividad en este momento en la escuela secundaria, y Carmen y el resto del grupo están en otra instancia, tienen otra preparación académica, y la verdad es que cuando estamos reunidos es increíble lo que uno aprende de ellos, y nosotros aportamos desde nuestra experiencia en el aula, ¿no? Porque estamos parados en otro lugar. ¿Cómo podemos utilizar todo eso? En lo personal, la verdad que es agradable ir. Viajamos, tenemos un viajecito, somos unos cuantos que estamos bastante lejos del lugar. Y así todo, la verdad que lo hacemos con gusto porque vale la pena. Tal vez el antes de la experiencia, el durante y el después, más allá de que nunca falta ni el mate ni el compartir, por supuesto, ¿no? Mientras charlamos y discutimos, escuchar al otro, y mucho el ejercicio de la escucha, porque todo se escucha y sobre todo se trabaja, no es que alguien hace algún comentario y pasa desapercibido. Carmen en general es la que más modera todo eso. Pero bueno, la experiencia la verdad que es enriquecedora y invita a seguir pensando y a seguir participando, realmente. Bueno, gracias, les paso con Esteban. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. A mí lo que me pasa con el grupo, o lo primero, es que uno deja de sentirse solo un poco adentro del aula, ¿no? Es que nos pasa un poco a todos, que en la escuela estamos solos. Y, por ejemplo, yo tengo una experiencia para contar, que el año pasado yo tomo por primera vez, en los 7 años de carrera, un primer año de secundaria. Y me encontré con que no sabía qué hacer, digamos, o sea, empecé a tratar de hacer cosas y no avanzaba. Y lo que hice es pedir ayuda al grupo, o sea, plantearles lo más claro posible qué es lo que me pasaba con estos chicos que no lograba hacer que aprendan. Y el apoyo y lo que yo recibí me hizo sentir súper acompañado. Y yo les comentaba después lo que me había salido bien y estaba muy contento de estar acompañado hacia dentro del aula. Otra cosa de la que Carmen ya habló un poco es esto de la horizontalidad que tiene el grupo. Ella habló de simetría. Yo llego al grupo a partir de haber cursado la especialización en didáctica de la matemática de secundaria en la UNIPE, y ahí conozco a Carmen y a Juan y a los profes. Y uno no es lo mismo en el rol de alumno que en el rol que cumplimos en el grupo, ¿sí?
En el rol de alumno, uno es alumno. Y acá uno puede discutir con Carmen Cesa, puede discutir con Juan, podemos pelearnos. Él es peleador, ¿eh? Y eso genera algo re positivo, que uno se siente que la voz es escuchada y que puede escuchar. O sea, a mí me hizo muy bien ese tema. Y fuera de eso, bueno, más allá de eso, también lo que uno siente es que está en permanente formación, que escucha lo que se está hablando en este momento, escucha lo que se habló en congresos. Yo escuché tal experiencia, dice Carmen, en tal congreso, hay tal programa nuevo que podríamos ver. Y estás todo el tiempo formándote y todo el tiempo escuchando cosas nuevas. Y bueno, eso, para no repetir lo que ya se habló, ¿no? La verdad que yo estoy súper agradecido por el espacio, por la confianza que se me da. Gracias. Bueno, mi posición en el grupo es un poco particular porque además de formar parte del equipo de investigación de la UNIPE, también soy docente de media de la escuela secundaria. Entonces, el rol que cumplo también un poco en la función, o que me puedo dar el lujo de dar, es como tener una doble mirada de cada una de estas experiencias que vamos transitando, y bueno, hacer como un aporte y tener una devolución y hacer un crecimiento en los dos planos. Entonces, me interesaba un poco rescatar algo de mi experiencia también en estos dos planos de análisis, en estas dos miradas que puedo tener dentro del grupo, en particular con una de las tareas que ya describió Carmen y las chicas muy bien ahí en el audio, que es esta parte del proceso iterativo que tenemos de llevar al aula una propuesta, analizarla, reformularla en algunos aspectos, volverla a llevar al aula, recoger datos, analizarla de vuelta. Entonces, en ese proceso me quería centrar un poco como uno de los roles como investigador, es también tener un poco la mirada sobre el rol docente, que es un aspecto que Carmen había analizado, había dicho que tenemos en cuenta en la planificación, cómo vamos diseñando algunas estrategias como para poder orquestar esa clase y tener presente, además de algunas anticipaciones, bueno, cuáles son las producciones que nos interesaría poner, resoluciones de los chicos que nos interesaría sociabilizar, que nos interesaría difundir entre ellos, analizar, ponerlas en relación, dónde nos vamos a detener, cómo hacer el intercambio. O sea, esa parte de la gestión de la clase la tenemos en cuenta en la planificación, pero se resignifica mucho y aprendemos mucho cuando va al aula por primera vez, porque ahí nos damos cuenta de, a lo mejor, muchas cosas que no habíamos tenido en cuenta, y nos damos cuenta de otras ideas que empiezan a circular de qué es lo que tiene que estar en manos del docente en ese momento, que a lo mejor en la primera pasada, con la primera propuesta, había quedado invisible y se nos hace visible después de analizar y de ver al docente actuando y tomando decisiones en el momento de la clase, y eso va a formar parte ahora de la nueva propuesta. Cuando lo volvamos a llevar al aula, tratamos de enriquecer esa parte de la gestión con ese aprendizaje que tuvimos del análisis de la primera pasada. Y en ese mismo proceso iterativo también hay algo de la tarea docente, ahora como docente de escuela media, que se pone en juego porque nos tomamos el trabajo de analizar las producciones de los chicos, ¿no?, en términos de los conocimientos que ponen en juego. Y eso yo considero que es parte inherente del trabajo docente, pero es algo que nosotros nos podemos dar el lujo de hacerlo detenidamente. Tenemos mucho material, porque recogemos muchas producciones de los chicos y videos y nos tomamos el tiempo para analizarlo. Pero es algo que, si bien son unas condiciones especiales,
nos brindan un ejercicio a todos los que somos docentes y formamos parte del Grupo Lunes, nos va ejercitando, vamos pudiendo poner en acto ese ejercicio de analizar lo que dicen los chicos en términos de conocimiento y cómo eso nos permite entender más la propuesta que estamos haciendo, nos permite entender más cómo se van construyendo las ideas con la propuesta y en la interacción con los chicos. Entonces, para una segunda pasada nos permite poner el ojo un poco, nos permite reformular la propuesta teniendo en cuenta esto y qué es parte de lo que los docentes debemos hacer y poder adaptar una propuesta a otros grupos y poder reformularla de acuerdo a lo que pasó y un año hacemos una versión y al año siguiente hacemos otra y al año siguiente hacemos otra y es parte de lo que nosotros hacemos y nosotros tenemos el lujo de poder hacerlo con mucha información, con mucho tiempo, porque una secuencia la analizamos todo el año, y algo fundamental, como decía antes Esteban, acompañados, ¿no? Que eso enriquece mucho la mirada de lo que pasa en el aula cuando son 20 ojos los que están mirando lo que hacen los chicos y 10 cabezas las que están pensando, ¿por qué habrá hecho esto? ¿Qué conocimientos puso en juego? Bueno, eso es un poco lo que quería rescatar. Bueno, yo espero y creo que sí, que al oír estas voces tienen un poquito más idea de qué es el Grupo Lunes. Es un grupo polifónico, tiene voces distintas. Y me parece que la mejor manera de mostrarlo era así, con que ellos mismos lo expresaran. Les agradezco a ustedes tres muchísimo y a los otros que participaron. Tenemos que pasar a una segunda parte, o quiero pasar a una segunda parte de la charla, donde ya nos vamos a meter más en detallitos. Digo detallitos porque la idea sería compartir con ustedes algunos de las cuestiones y de los fenómenos que pudimos identificar al hacer esta secuencia y que tienen que ver con el trabajo en computadora y tienen que ver con el trabajo nuestro y tienen que ver con la posición docente y tienen que ver con muchas cosas. Para eso tengo que referirme muy brevemente a la secuencia, salvo que todos estuvieron hoy a la mañana. No, entonces tengo que referirme un poco a la secuencia, aunque sea un poquitito. Bueno, la secuencia que planificamos tiene que ver, no voy a abrir un archivo GeoGebra, tiene que ver con esta figura, que es una figura dinámica en un archivo GeoGebra. El punto que está acá en azul se mueve y cuando ese punto se mueve da lugar a distintos triángulos. Acá tenemos dos posiciones del triángulo. Bueno, me apuré un poco. Voy a volver a esta. Cuando este punto se mueve tenemos distintas posiciones del triángulo y a lo largo de distintas actividades de la secuencia, que no me voy a detener, finalmente se define una función tomando como variable independiente alguna de las medidas de los lados del triángulo y como variable dependiente su área. Me río y digo alguna de las medidas porque el año pasado, en el 2016, tomamos como variable independiente AE. Dos profesores lo pusieron en el aula, una fue Marina, que creí que iba a decir algo de eso cuando habló, ella puso muy valientemente su aula, tuvo momentos gloriosos y momentos muy difíciles. Y entre otras cosas, en otra de las aulas que pusimos también, veíamos que tomar como variable independiente la medida de AE, que ya era la base del triángulo, llevaba a muchos chicos a querer poner la fórmula del triángulo. Y no lo dije todavía, pero la secuencia se va a basar en tratar de estudiar en el archivo GeoGebra el gráfico de la función sin apelar a fórmulas. Nuestra idea era, emulando Arcavi, para el que lo haya leído, explotar y aprovechar la relación directa entre un gráfico cartesiano y una situación que es modelizada sin necesidad de pasar a la fórmula de la función. Y para eso la herramienta informática está bien adaptada para poder hacerlo. Entonces el asunto era estudiar la variación de esta área. Una vez la variable independiente fue esta y al año siguiente, que fue el último año, la variable independiente fue la hipotenusa AF, lo que hacía un poco más antipático pensar en la fórmula del área tomando hipotenusa. Por lo menos no era la que parecía base por altura, ninguna de las dos. Así que, de hecho, muy pocos alumnos
trataron de usar esa herramienta. Bueno, después de algunas actividades, los invitaba a los alumnos a poner algunos puntos de esa función en ejes cartesianos que se abrían en una segunda pantalla. Los puntos que ven en azul, acá no está marcado el 00, pero debería estarlo. Este y este tienen que ver con cálculos que se habían hecho para 0 valor de la hipotenusa, para el valor medio y para el valor máximo, que era 8. Y este punto rojo representa el valor para esta posición del punto móvil, ¿sí? ¿Se entiende? Acá tenemos otra posición del punto móvil donde la cosa ya se estiró mucho más y el punto P está por acá arriba. Bueno, los alumnos hacían varias de estas actividades, nosotros las diseñábamos y en un momento dado teníamos una actividad que tuvimos que ensayar primero en el grupo lunes y que nos trajo algunos problemas. Entonces, en lo que resta, yo quería detenerme en algunas instantáneas del trabajo. Voy a tomar algunas cosas que pasaron el año anterior y otras cosas que pasaron este año. Así que a veces voy a hablar variable independiente en la base y a veces la hipotenusa. No va a ser importante, pero decidí tomar cosas de los dos momentos. Y básicamente identifiqué 3 cuestiones así puntuales. Una es una pregunta que nos hacíamos en el mismo grupo el año pasado, que era si tenía algún sentido esa tarea que estábamos proponiendo. Ahora la voy a relatar con calma. En relación con eso, la creación de algo que llamamos una pregunta pivote, que permitía pivotear entre las acciones de los estudiantes en la computadora y los objetos matemáticos. Voy a detener un poco en eso. Y como tercera cuestión, quería comentar algunas complejidades que nos sorprendieron relativas a las distintas representaciones en la pantalla. Las representaciones en la pantalla de GeoGebra abren a un mundo nuevo que no son simplemente las de lápiz y papel que las hace más rápido. Hay una idea, una primera idea ingenua por ahí de la computadora que te sirve para hacer los gráficos de funciones más rápido, porque pones la fórmula y te lo hace. Y en realidad se abre un mundo de nuevas herramientas y de cosas, muchas de las cuales no tienen un correlato en lo que hacíamos en lápiz y papel. Hay cuestiones que son nuevas del trabajo matemático con computadora, no son las de lápiz y papel más rápido o más precisas o más económicas, son otras nuevas. Bueno, y entre esas cosas nuevas aparecieron algunos fenómenos inesperados por nosotros que nos hizo bien aprenderlos e interpretarlos. Entonces vamos con calma para lo primero, que es el momento en que el grupo lunes cuestionó una tarea que había inventado el grupo lunes. La tarea era esta, era la tarea 5 de la secuencia y se decía con ese punto P que iba volando, del cual se le podía poner un archivo-rastro si se quería, los alumnos tenían que usar eso para contestar cuál era el área del triángulo cuando la base era 3 y cuál era la base del triángulo cuando el área era 6. ¿Se entiende a lo que me estoy refiriendo? O sea, iban a tener un punto móvil, que es este punto P, que de alguna manera era una representación del gráfico cartesiano muy particular. Según yo lo movía, iba a pasar por los puntos del gráfico. Y le estábamos pidiendo al alumno que usara ese gráfico para calcular. A veces le dábamos la variable independiente y él tenía que dar el valor de la variable dependiente, y a veces le dábamos el valor del área y tenía que ver para qué valor de la variable independiente se alcanzaba. Cuando nos pusimos a analizar esa tarea, parte del análisis nuestro es hacerla, porque no tenemos experiencia en, sí, bueno, damos esto, porque, sí, seguro que los chicos acá suelen equivocarse con tal cosa, pero hay otros que hacen no sé qué. No tenemos ninguna historia, ninguna jurisprudencia, digo yo a veces, que nos hable de cómo se podría hacer esa tarea, cómo la podrían hacer nuestros chicos. Así que lo primero que hacemos es hacerla nosotros. Entonces, me acuerdo perfectamente ese día, porque yo trabajé con Marina, nos dividimos en grupos dentro de la reunión del grupo lunes y cada uno tenía que tratar de contestar esa pregunta, bueno, y nosotros nos impusimos lo que decía acá abajo. Tratemos de lograr una respuesta lo más aproximada posible. Ya sabemos que el GeoGebra aproxima, ya sabemos que probablemente no vamos a encontrar la solución exacta, pero vamos a imponernos a hacerla lo más preciso posible. Nos llevó más de una hora o 1 hora y media. Primero habíamos pensado que cada grupo hiciera un informe de cómo lo había hecho
desistimos rápidamente, porque tengo que volver para atrás, porque no traje el archivo GeoGebra. La idea era, por ejemplo, uno tiene que encontrar cuál es la base cuando el área mida 9 o 8. Entonces, primero hay que mover el punto móvil acá para tratar de que el punto P cumpla con el primer dato. Por ejemplo, que el área mida 8 tendría que ponerlo acá arriba. Y después tengo que ingeniarme para leer cuál es su variable independiente. Para hacer todo eso, cada uno de los subgrupos empezó a desarrollar, poner una recta acá, poner otra recta acá, hacer zoom en los ejes, hacer zoom en el punto, ponerle más coordenadas, cambiar en la configuración que mostrara más coordenadas, volver a hacer zoom. Tuvimos un buen rato, por supuesto, todo el mundo llegó a respuestas distintas, pero además fundamentalmente un buen rato que parecía que tenía que ver solamente con hacer zoom, poner el zoom acá, poner el rato por acá. No le veíamos, y no había en principio, muchas relaciones matemáticas puestas en juego para hacer la tarea. Se transformaba en un problema técnico de ver en la pantalla. Y hubo bastante desaliento, o no desaliento, sino directamente disconformidad en el grupo, y algunos integrantes del grupo dijeron, eso no es matemática, ¿para qué les hacemos hacer esto? ¿Qué sentido tiene? Y terminó la reunión con un clima así de incomodidad, digamos. No sé si lo tengo puesto. Sí. No la ensayé esta conferencia, no sé, y tengo algo raro con las transparencias que no me permite ver qué va a decir. Bueno, esto es lo que dije hasta acá, nos dejó una sensación crítica frente a la tarea. Después de eso vino la reunión del grupo chico. Y claro, el grupo chico, al lunes siguiente, tomó este problema. ¿Y qué pasa con esta tarea? ¿Y cómo es este asunto? Y ahí nos pusimos a analizar más en detalle que si uno piensa en la tarea, no voy a volver el slide para atrás, hay una combinación de cosas. Cada vez que uno mueve el punto P, logra un punto diferente del gráfico cartesiano. Pero cada vez que uno se queda en la vista gráfica 2, pone rectas, hace zoom en los ejes, etc., no está modificando el punto, no está modificando el objeto matemático. Sin embargo, lo que ve del objeto es distinto. La información que tiene del objeto es distinto. O sea, lo que pudimos identificar claramente, ayudados también por alguna lectura de Lagrange, es que hay algunos comandos del programa, algunas acciones que uno hace trabajando con el GeoGebra que modifican el objeto matemático, que producen un cambio en el objeto que sea, punto, recta, pongo intersección, creo un nuevo punto. Pero hay otras acciones que no cambian el objeto matemático, pero sin embargo cambian lo que veo del objeto matemático, lo que veo de su representación. Y esto en principio, que nos quedó claro a nosotros, nos parecía que no era algo que les iba a quedar tan claro a los chicos, que no era algo que les iba a quedar tan claro que si estaban viendo más decimales, no era que estaban cambiando el punto, sino que estaban viendo con mayor aproximación o con mayor cercanía y el punto no se había modificado. Pero que sin embargo, si movían un poquitito el punto en la otra vista gráfica, por ahí obtenían lo mismo que el otro, no lo mismo, pero iban a cambiar el punto. Y que había que distinguir entre esas dos cosas. O sea, lo que llegamos en la reunión del grupo es que nos parecía necesario, y eso lo devolvimos después al grupo grande, nos parecía necesario discutir con los chicos y preguntarle a los chicos para que se pudieran diferenciar entre esos dos tipos de respuestas del programa. Porque los pibes hacen algo y el programa produce un cambio. Y el pibe que está aprendiendo, como nosotros que estamos aprendiendo, tiene que interpretar lo que ve. Esto que me está produciendo ahora, ¿qué es? ¿Cambié el punto o es el mismo punto que me está mostrando otra cosa? Entonces ahí pensamos en elaborar una pregunta que llamamos una pregunta pivote. Acá esto es lo que dije antes, que hay acciones que producen cambios en el objeto matemático y otras que producen cambios en lo que se puede ver de la representación que el programa hace de ese objeto matemático. Fíjense que esto, ya esta particularidad, es propio del trabajo con GeoGebra, no tiene un correlato en lápiz y papel. En lápiz y papel no va a cambiar nada de lo que yo veo, salvo que lo cambie.
un número con 2 decimales no se va a transformar en un número con 3 decimales, es otro número. En el mundo de lápiz y papel, si yo pongo 2,25 y después pongo 2,253, puse otro número. Y acá podría ser que esos dos sean lo que está mostrando del mismo punto, o sea que el número que está dentro, digamos, es el mismo, pero me está mostrando una cosa diferente. Es un tipo de fenómeno asociado al trabajo matemático que es propio de trabajar con la computadora. Y ahí tomamos una idea de Mariotti que hablaba de signos pivote, porque decía también que en el aula con computadoras muchas veces los chicos hablaban solamente en términos de acciones sobre el programa. A nosotros nos pasó que había chicos que dicen, bueno, ¿y cómo hiciste esto? Moví la flechita. ¿Y cómo puedes ver acá? Bueno, yo acá apreté tal tecla. O sea que la descripción de las acciones están puestas muy en términos de acciones sobre la computadora. Hay cosas más mixtas, hasta chicos que dicen intersequé la recta y ya están hablando de una acción matemática, de un objeto matemático. Bueno, esta investigadora hablaba de cómo en el aula era posible tomar algunas palabras de los chicos y medias hacerlas pivotear en el sentido de sacarles de su sentido más asociado solamente a la computadora y empezar a darle un sentido más matemático y aprovechar esos momentos o esas palabras, decía ella, o esos signos, para ir rotando hacia el sentido matemático de las acciones y no el sentido descriptivo en términos de acciones sobre la máquina. Nosotros un poco tomamos esa idea de pivote que nos gustó y pensamos, bueno, acá se podría hacer una pregunta pivote, o sea, una pregunta con los chicos trabajando ahí que permita pasar o poner en claro si la acción es una acción puramente de que el programa me está mostrando otra cosa o se está tratando de la modificación del objeto matemático. Y la pregunta que humildemente confeccionamos era preguntarle a los chicos si al hacer zoom cambiaba el punto P. El punto P es el punto móvil que aparece en la vista gráfica 2. Si al hacer zoom cambia el punto P. Bueno, eso fue el año pasado. Este año las cosas fueron distintas, los alumnos son distintos, la secuencia fue un poco distinta. Sin embargo, nuevamente, ante un problema como este, nada más que ahora era la hipotenusa, aparecieron algunos nuevos fenómenos en el aula, muchos de ellos bastante más complejos, pero tuvimos la posibilidad, a partir de otra cosa que había pasado en el aula, de reunirnos y tratar de ver más en detalle cuál era el trabajo de los chicos. Porque este año pudimos incorporar una nueva herramienta para la toma de datos, que la verdad que es maravillosa, pero que recién la estamos aprendiendo a utilizar, que es grabar las pantallas de los chicos, con un programa que se llama APowerSoft, que nos pasó una investigadora amiga, creo, de otra área en la universidad, que no fue tan costoso ni tan pesado, que lo pudimos cargar en las máquinas. Entonces ahora nosotros tenemos acceso, descargando los archivos, a ver las pantallas de las máquinas de los chicos que trabajan de a dos, o sea, son un montón de archivos, donde lo que se puede ver es cómo ellos van trabajando. Creo que lo mejor que puedo hacer es mostrárselos, porque es muy difícil de describir. Entonces, traje un archivo PowerSoft. Lo que ven acá todavía no le di movimiento. Es la pantalla de la computadora de dos chicos. El círculo amarillo es donde tienen puesto el mouse. Ahora yo le voy a dar movimiento, porque esto es un video, es en tiempo, ¿sí? Cuando el chico hace algo con el mouse, ese punto amarillo se va corriendo. A veces está quieto porque quiere decir que no está haciendo nada con la computadora. Esto tendría unido un audio, pero siempre nos pasan cosas, los audios no anduvieron, las conexiones no anduvieron, o sea que no tenemos acceso al audio que permitiría recoger qué discutían los chicos mientras hacían esto. Tenemos solamente la imagen. Sin embargo, la imagen nos resultó muy ilustrativa. Nosotros estábamos tratando de entender por qué una chica, que es una de las dos chicas de este grupo, había dicho lo que había dicho en clase. Teníamos un video de la clase donde veíamos que la chica estaba disconforme con algo, habíamos participado, la chica había vuelto, había dicho algo que el punto de ella era distinto, no sé qué, pero no terminábamos bien de entender cómo era exactamente lo que ella estaba pensando, y por eso fuimos a buscar en su archivo de ese día. El archivo es muy largo, fíjense que me retuve solamente en el minuto 32, encontrado gracias a la colaboración de las jóvenes que son buenísimas en esto, porque yo no lo podía encontrar, porque lo buscaba más adelante.
Esta chica está intentando responder la pregunta de cuál será la base, cuál será la hipotenusa cuando el área es, no me acuerdo, 17 en este caso. Tiene esta recta vertical que ven acá, que pasa por el punto P, porque después ella con la recta lee abajo los valores de X. ¿Se entiende? A ver si podemos ver un poquito esto y entenderlo. Acá es que tengo que apretar. Acá. Pobre, aquí trata de agarrar el punto y se olvidó que el punto lo podía mover a activa rastro. Va ahí. Activó el rastro. ¿Y dónde está? No lo tiene en la pantalla, pobre. La tenía con mucho zoom la pantalla y no sabe ni dónde está el punto, entonces está volviendo para atrás para encontrar el punto. Mira acá, no. No pasó esto. Ahí está. El punto de ella es el punto colorado, el que está en el medio. Creo. No, es este, perdón. Lo tiene que poner en 17. Uy, de nuevo va con el punto. Es algo que nos pasa a todos. Ah, no, activa rastro. Ahí va. Está buscando el 17. Parece que lo encontró. Vieron que el activa rastro cada vez que uno pone zoom se va. Entonces se le fue, pero aparentemente está en el 17, ¿no? Parece que está. Pone mucho zoom. Y vuelve. Bueno, nada, era eso. Sí, ahí ya paro. Por ahí fue demasiado cortado lo que les vi. No sé si vieron que ella hace zoom, le parece que está en el 17. Lo que se ve es que hace zoom y vuelve para atrás. Y después sigue, le pone las coordenadas, busca abajo. Lo que nosotros interpretamos en el grupo es que cuando ella hace zoom, el punto se le separa. Lo que se ve es que el punto se separa del 17. Primero decíamos, pero hace trampa, porque si ya sabe que no es 17 y lo pone abajo, ¿para qué vuelve para acá? Pero después la verdad que interpretamos que no es que hace trampa, que ella puede estar creyendo que cuando hace zoom, el punto le queda más lejos y que entonces si no hace zoom, el punto le queda sobre la recta, que es lo que ella necesitaba. Es una interpretación nuestra, pero por lo que se ve en este archivo, que nosotros lo vimos muchas veces, pareciera que cree que tener menos zoom le mejora las condiciones del punto, y no que ve menos ella, pero que el punto es el mismo. O sea, es un ejemplo de lo que nosotros decíamos que podría estar pasando, de una confusión entre que el zoom le está cambiando el punto o que el zoom solamente le está permitiendo ver más o menos del punto. Después que vimos este archivo, rápidamente, este año también, pensamos en hacer esa pregunta que nosotros llamamos pregunta pivote. La profesora fue a la clase siguiente y preguntó a los alumnos, queremos discutir un poco, muchos usaron el Zoom, ¿qué hace el Zoom? ¿El Zoom cambia el punto? Y todos los alumnos, dijo ella, dijeron que no. Fue re interesante porque los alumnos trataron de definir qué hacía el Zoom con metáforas como tenés una tela arrugada, la pinchás con un alfiler y después la estirás y cosas por el estilo que estuvimos tratando de comprender, pero lamentablemente la chica que había hecho esto no estaba presente, o sea que nos perdimos también de entender un poco más qué es lo que ella entendía de este Zoom. Lo mostré igual, por un lado, porque les quería mostrar el tipo de cosas que uno puede ver con estas pantallas,
Y por otro lado, porque me parecía y nos parece un ejemplo de la nueva complejidad que hay que trabajar acá, separando entre aquellas acciones que producen cambios en el objeto matemático y aquellas acciones que no producen cambio en el objeto, sino en lo que ves de la representación del objeto. Bueno, esto lo quiero cerrar acá con esto. ¿Cómo estoy de tiempo? 4:15. ¿Puedo seguir un poco más o hay que dejar para preguntas? La moderadora, voy a obedecerte esta vez, no te discuto. Bueno, dale. Minuto. Claro, vos tenés 17, yo tengo 17, me voy a tener muy adelantado yo el reloj. Bueno, esto ya está, esto ya está. ¿Por qué volví para atrás? No sé. Claro, esto tenía que ver con lo que decía recién, que es, uno va a trabajar matemática con GeoGebra. En principio va a ser lo mismo que hacía antes, pero con GeoGebra. Pero hay algunas cosas que es lo mismo que hacía antes con GeoGebra y otras cosas que no tienen correlato en lo que hacía antes. Entonces que acá cada chico enfrenta esto interpretando qué es lo que debe hacer el programa. Estos momentos donde aparentemente hay un error y hay una posible posibilidad de error son los que dan pie para poder discutir con los chicos, bueno, pero finalmente, ¿qué pasó acá? No estamos pensando en que haya que enseñar GeoGebra y decir el suma hace esto, esto hace aquello, sino justamente a partir de la utilización de los chicos de las herramientas y de los posibles problemas que les puedan traer, aprovechar para discutir estas cuestiones. Bueno, todo esto ya está. Estoy con esto. Este es el segundo ejemplo que les quería mostrar y refiere a la experiencia del año pasado, del cual tenemos estos datos. Y es un poco mostrar la complejidad de los nuevos objetos que aparecen en el registro de representación de los gráficos cartesianos, pero en la pantalla. O sea, el registro de representación de gráficos cartesianos en la pantalla me permite producir y tener que leer y tener que interpretar diferentes tipos de representaciones que no son posibles de realizar en lápiz y papel. Por ejemplo, este objeto que veíamos recién y que mostraron bien las chicas a la mañana, un punto que está ligado a la situación del cual la función es un modelo, que se mueve en una pantalla según se mueve otro punto en otra. Fíjense que ese punto P se mueve solamente si se mueve algún punto en la vista gráfica 1. O sea, en sí mismo es un punto dependiente y sin embargo es un punto que me va a ir mostrando el gráfico de la función. Si le pongo activa rastro, se parece más al gráfico de la función, aunque ya sabemos que deja agujeritos, pero también funciona de una manera distinta al gráfico de la función, porque si le pongo zoom me desaparece. Entonces, algunas representaciones se parecen a las que uno conoce, pero son distintas en el sentido de que le produzco una acción y no me da lo mismo. Por ejemplo, otra manera de tener el gráfico de la función es ponerle el lugar geométrico al punto P. Ahí uno ve hermosa la curva, como si fuera el gráfico de la función. Y otra manera de poner el gráfico de la función, y es así, se nos acerca a nuestra experiencia con lápiz y papel, es poner la fórmula abajo. Después uno le pone Enter y es como si la máquina fuera muy eficaz, calcula muchísimos puntos, los pone todos y lo grafica. Entonces uno tendría por lo menos dos maneras de llegar al mismo objeto visible, o sea, a la misma inscripción en la pantalla, que es esa curva. Una es como lugar geométrico y otra es habiéndole puesta la fórmula y poner Enter. Sin embargo, esos dos objetos que visualmente se ven igual, no funcionan igual. El lugar geométrico para la computadora es un tipo de objeto que si lo quiero intersecar con algo, no me lo interseca. Y el gráfico cartesiano sí. Si pongo la intersección con una recta, toma la intersección y me pone un punto. Esto es solamente un ejemplo, pero para decir que las representaciones en la pantalla guardan una cercanía con las representaciones que conozco en lápiz y papel, pero tienen muchas veces muchas diferencias.
Y esas diferencias van modificando el trabajo matemático que se puede hacer usándolas a ellas. Lo van complejizando y al mismo tiempo lo van enriqueciendo porque parecen una variedad de cosas. Quería detenerme en el siguiente episodio, a ver si lo puedo relatar. Era el año pasado que los chicos habían puesto varios puntos de la función sueltos y más adelante se les iba a pedir que pusieran el punto P y que verificaran si eran o no puntos de la función. Algunos ya lo sabían, pero otros los habían inventado. Pero antes de eso, hubo alumnos que con los puntos en la pantalla trataban de inventar el gráfico de una función. Tenían 3 puntos, creo, este tiene más. Pero los 3 que tenían, que eran en el 0, en el punto medio y en el último, con esos 3 puntos nada más ya querían dibujar el gráfico de la función. ¿Y qué hicieron? Fueron y buscaron a ver si había alguna herramienta que les graficara la función. Y encontraron una que dice arco por 3 puntos. Es la nuestra, porque si tengo 3 puntos y lo que quiero es hacer una curva, que entre curva y arco no hay mucha diferencia, pusieron esa, arco por 3 puntos. Y entonces les empezaba a aparecer en la pantalla o el gráfico de una función, que no era lo que ellos necesitaban, porque no es un pedazo de circunferencia la curva, sino una parábola, pero que cumplía perfectamente. Después, para colmo, cuando apareció el punto P y lo pusieron en una 4ª posición, no les coincidía. Y entonces, ¿qué hicieron algunos alumnos? Descartaron uno de los 3 y ahora le ponían arco por 3 puntos, pero tomando el 0, 0, el punto P y el último. Y les quedaba otro arco y pensaban que ese sí iba a servir. Entonces después cambiaron el punto P y les cambiaba el arco. Y lo que estaban buscando era cuál era el arco que les sirviera, cuál era el arco bueno, pensando que si ponían el punto en algún lugar adecuado, finalmente ese arco les iba a servir. Para nosotros fue un momento difícil en el aula porque no lo habíamos anticipado para nada y creo que de una manera por ahí no muy didáctica optamos por en algún momento informarles que así no lo iban a encontrar, lisa y llanamente. ¿Por qué? Les explicamos que eso que estaban buscando siempre eran pedazos de circunferencia, que lo que hacía la máquina era dibujar pedazos de circunferencia, y la curva de la función que tenían no era un pedazo de circunferencia, era una curva distinta. Son chicos de 2º año, pero no vieron cuadrática ni nada, tampoco les íbamos a decir que era cuadrática porque no vieron, están empezando funciones con gráficos de funciones, ¿no? Después, analizando este episodio, pensábamos que hay algo en el acceso que tienen los pibes a los medios de TICs, fundamentalmente al celular, pero por extensión a la computadora, que naturalmente lo importan cuando trabajan con un programa en la computadora en la clase de matemática. O sea, por ahí los chicos no saben GeoGebra, pero saben usar programas. Y por ahí los chicos no saben gráficos de funciones, pero saben hacer dibujos y fundamentalmente lo que saben es buscar en un celular o en una computadora algo. El método para encontrar es buscar, no es pensar y anticipar qué me puede pasar. En esto algunos reconocerán que es una gran diferencia generacional entre los adultos y los jóvenes en el uso de la computadora, que yo personalmente muchas veces le pregunto a mi hija, ¿y cómo hago para tal cosa? Y probá. La respuesta es esa. Es que es el método que finalmente desarrollamos, probar y buscar, y siempre lo vas a encontrar al final. Vas a encontrar el que te haga esto, el que te lo suba, el que te lo baje, el que te ponga un cosito. Siempre en algún lugar está cómo hacer lo que vos querés hacer. Y desde ese hábito de los chicos en el uso de la computadora, era perfectamente legítimo que ellos creyeran que en algún lugar iba a estar el gráfico. Si ya tenían los 3 puntos, en algún lugar de la computadora tenía que estar cómo hacer el gráfico que nosotros le anticipábamos que íbamos a hacer. Para nosotros eso también fue un gran aprendizaje y nos cambia un poco eso de que los chicos no saben nada de GeoGebra. Los chicos vienen con un montón de trabajo con la computadora, con el celular y con los medios tecnológicos que los ponen en funcionamiento cuando encaran los programas, los problemas con GeoGebra. Nada, ese era el segundo ejemplo. Y nada, entonces ahora es para terminar nomás y después por ahí si quedan preguntas. Disculpen que esto es así un poquito, no logro ver las transparencias antes o están muy pequeñas, que como final y como reflexión
Yo quería destacar que nuestra producción, nuestros avances, nuestras sorpresas en el aula y fundamentalmente todas las preguntas que nos vamos haciendo son fruto de un colectivo docente, de un trabajo sostenido por varios. Lo colectivo parece una condición necesaria para ir animándose a cambios, a probar cosas. Tenemos que seguir exigiendo que las condiciones de trabajo docentes albergue la necesidad de un trabajo en equipo para pensar y estudiar la clase, más aún para enfrentar cambios como este. Y ahora algunas notas bibliográficas de gente que nombré. A Duval no lo nombré, pero lo podría haber nombrado con las formas de representación. Pero nombré a Arcavi, a Mariotti y a Lagrange, que son los textos. Y finalmente, muchas gracias.